La única cosa que sé es que pinto porque lo necesito y pinto lo que se me pasa por la cabeza sin considerar lo que piensan los demás. Buenos días y bienvenidos otra vez más a SOS Podcast. Hoy os vengo a hablar de Pablo Picasso y más concretamente de su obra El Guernica. Pablo Picasso fue un pintor español nacido en 1881 y que convivió en tiempos de la Guerra Civil Española, de 1936 a 1939. Es muy conocido por su obra El Guernica, y es Vox Populi que esa obra fue creada y fue encargada por el gobierno republicano español para hablar sobre el bombardeo en Guernica, en el País Vasco. Pero espera. Estoy hablando de 1937. Pongámonos en situación. Así, mucho mejor, ni punto de comparación con antes. Bueno, me había quedado hablando sobre la historia del Guernica y cómo se acabó produciendo. A ver, veréis. No todo es tal cual como lo tenemos pensado. Sí, el Guernica es una representación del bombardeo que ocurrió en Guernica por Mussolini y Hitler, que apoyaban al bando nacionalista, que más tarde vencería la Guerra Civil Española en 1939 y acabaría siendo el tan conocido franquismo. Pero bueno, dejémonos de historia de España y volvamos un poco al Guernica. Vale, ¿qué ocurre? Este cuadro sí que representa este bombardeo, pero realmente su intención inicial no era esta. En París se realiza en 1937 la Exposición Universal, en la que había un pabellón específico sobre la República Española. Y claro, Picasso, que ya había expresado alguna vez sus ideales políticos, como por ejemplo en este cuadro Sueño y mentira de Franco, él iba a hacer un cuadro para este pabellón, para exponer un poco la situación política en España. Por eso aparece un toro, que a lo mejor estáis pensando, ¿un toro? ¿En el País Vasco? Pues sí, un toro, porque era un símbolo de España. En fin, lo que ocurre es que en abril de 1937 se produce un bombardeo en Guernica. Y Picasso ve muy oportuno hablar sobre esto y difundir este mensaje, porque es una situación política que al final puede llevar a una gran crisis en España, como la llevó. Pues bien, la forma de representar Picasso este bombardeo no es como lo hace Delacroix. Delacroix, por ejemplo, en Matanza de Esquío, representa esto de una forma subjetiva, apelando al sentimiento humano. Pero en cambio Picasso no lo hace así. Picasso en el Guernica simplemente quiere transmitir este mensaje y dejárnoslo de una forma totalmente abierta para que tú interpretes el mensaje. Bien, como vemos, en este cuadro no hay ni color ni relieve, lo que hace que sea fácilmente asociable a la penumbra, a la oscuridad y a la muerte, que fue lo que ocurrió. Al final un bombardeo de bastante muerte. También hay simetría, el eje del medio de la pared blanca, los pilares verticales del toro a la izquierda y la figura con los brazos levantados a la derecha. Como he dicho antes, este cuadro quería representar a España en general, hasta que ocurrió el Guernica. Por lo tanto, había unos símbolos que representaban al inconsciente, como por ejemplo el toro, que representa la naturaleza, que no es corrompida por la civilización, o el caballo, que es una metáfora sexual, porque muere correado en la plaza y parecía aludir al orgasmo. También hay mujeres, niños o pájaros, pero esto en un principio representaba al inconsciente y más tarde representaban la libertad aniquilada por el franquismo. Con todo esto, espero haberos hecho reflexionar un poco y haberos hecho un poco más cultos y al final conocer un poco más de información de nuestra historia de España, historia del arte y Picasso, que era un pintor malagueño. Aunque bueno, dejemos un poco las cuestiones personales aparte porque como persona es un poquito dudoso. En fin, me despido y hasta otro capítulo de SOS.